¿Qué ocurre cuando a un niño lo llaman una carga y lo ponen frente a la cámara por espectáculo? Él responde de tal manera que a todos se les detiene el corazón. Lo que sucedió después transformó la aldea y sus almas para siempre. En la parte sur de la aldea de la Esperanza, perdida entre colinas quemadas y caminos que nadie había transitado desde hacía mucho, vivía un niño. Pequeño, de 8 años, con las manos llenas de rasguños y una mirada en la que los adultos solo leían una cosa: sobrante. Su nombre era Tomasito, pero más a menudo no tenía nombre, porque no había nadie que lo llamara y no había razón para que respondiera. No sabía lo que era ser necesario. No sabía lo que era un beso en la frente o una mano en el hombro, pero sí sabía muy bien cómo sonaba el silencio cuando tenía hambre. Su madre había muerto al dar a luz. En la aldea dijeron, era débil, su corazón no resistió. Y su padre, Sebastián, un pastor encorvado con ojos del color del polvo, no lloró por ella, ni por sí mismo, ni por el hijo. Simplemente continuó viviendo como siempre, con pan amargo, cabras y una sombra obstinada en sus ojos. Desde muy pequeño, Tomasito se convirtió para él no en un hijo, sino en un recordatorio. ¿De qué? Sebastián no decía. Solo cada vez que el niño pedía una torta, fruncía el ceño y soltaba: boca de más. Había una casa, pero Tomasito no vivía en ella. Su lugar estaba en el granero, entre tablas viejas, ventanas agujereadas y un saco con cáscaras de maíz que le servía de cama. Se cubría con una tela que había sido un poncho. Sebastián lo tiró cuando los brazos comenzaron a tener agujeros. Tomasito lo recogió, porque sabía, mejor una tela agujereada que los hombros desnudos. No se quejaba, simplemente se levantaba temprano cuando el gallo solo pensaba en cantar. Con los pies descalzos iba por el polvo de la mañana hacia la iglesia. Allí, junto a la pared, siempre estaban los pétalos caídos, secos, marchitos, pero aún con olor. Los recogía con las manos y los llevaba a través de toda la aldea, a la casa de doña María. La anciana había estado ciega desde hacía tiempo, pero sus dedos todavía recordaban el aroma. Dejó los pétalos en su puerta y se marchó, ni siquiera llamando. Ella salía, los encontraba, los juntaba en sus mejillas y susurraba: «¿Eres tú, Ángel? Gracias por no olvidarte de la vieja». A veces, Tomasito notaba que lo observaban. Algún vecino lo miraba de reojo con desconfianza, como si hubiera venido a robar algo. Alguno simplemente apartaba la vista, como si su bondad dañara los ojos. Un día, cuando el sol colgaba bajo y era difícil respirar, vio a un niño llorando cerca de la escuela. Luisito, el hijo del ayudante del alcalde. Su cuaderno se había acabado y el maestro no le permitió entrar sin él. Tomasito se acercó, no dijo nada, solo sacó el suyo. Gastado, con páginas donde ya se había derramado agua varias veces. Se lo ofreció. Luisito lo miró y se dio la vuelta. «No te necesito. Tú mismo eres un sin hogar», dijo. Y se fue. Tomasito se quedó con el cuaderno en la mano. Se dio la vuelta y fue a buscar agua para la anciana doña Elena. Ella no lo había pedido. Simplemente había tosido cerca del pozo el día anterior. Así pasaban los días. Ayudaba sin que se lo pidieran. Sacaba cabras de las espinas, reparaba los cerrojos, recogía frutas podridas y las llevaba a los enfermos. Estuvo 3 horas en el mercado para conseguir un pequeño trozo de queso que olía agrio, y se lo llevó a doña Josefina. Ella no abrió. Dijo desde detrás de la puerta: «No necesito nada de ti». Él dejó el frasco en el umbral. Se dio la vuelta. Se fue. Al anochecer, se sentó junto a su padre frente al fuego. Sebastián estaba de mal humor. No había vendido las cabras nuevamente. Le dolía la espalda. Miraba el fuego. Luego lanzó sobre su hombro: «¿Sabes lo que dicen de ti? Que has aburrido a todos con tu miserable bondad. Eres una carga. Y para mí, y para todos». Tomasito no respondió nada. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Y por dentro, como si algo se hubiera roto. O, por el contrario, despertado. Apenas comenzamos esta historia, pero avanzará a un nivel aún más tenso. Quédate para saber qué sucederá cuando un niño,
que todos rechazaron, se encuentre ante la prueba más dura de su vida. Al día siguiente, 3 camionetas polvorientas entraron a la aldea. Sus ventanas estaban cerradas, el interior fresco, y los rostros dentro eran lisos, altivos. De los coches salieron personas con trajes, camisas blancas y cuadernos en las manos. Funcionarios, periodistas y un representante de algún fondo de ayuda a regiones áridas. Todos se reunieron en la plaza principal, donde las baldosas habían estado agrietadas durante mucho tiempo, y la fuente había estado seca tantos años que incluso los gorriones habían dejado de posarse allí. El alcalde, inflándose como un pavo en la feria, corría entre los invitados, mostrando la escuela en ruinas, la cerca torcida de la clínica, donde hacía mucho que no había médicos ni vendajes. Se esforzaba mucho, porque de cómo la ciudad miraría a la aldea dependía si le darían algo, aunque fuera una pizca de atención. «Traigan a alguien representativo», dijo a la maestra, secándose la frente con un pañuelo que olía a naftalina y a sudor de ansiedad. La maestra miró a su alrededor. Su mirada cayó sobre Tomasito. Él, como siempre, estaba a un lado, descalzo, con una camisa vieja, mirando, sin molestar. «Siempre está en el polvo. Siempre cerca», susurró. Lo llevaron frente a la cámara, como si fuera un espécimen. Pies descalzos, talones rasguñados, una mirada que no mostraba miedo, solo asombro. A su lado, una mujer con un micrófono. Cabello liso, labios rojos, dientes perfectamente blancos. Se inclinó como si no tuviera delante a un niño, sino a una estadística. «¿Qué es lo que más deseas?», Tomasito pensó. Podía haber mentido. Podía haber dicho comida, un juguete, una bicicleta. Pero dijo la verdad. Que doña María vuelva a sentir el olor de las flores. En la multitud se oyó una risa. Alguien se rió, otro murmuró, «Qué raro». Y el alcalde, que estaba en la sombra, se inclinó hacia el funcionario. «Vaya, qué tonto. Ni siquiera sabe responder adecuadamente frente a la cámara». Más tarde, en casa del alcalde, prepararon una mesa con galletas y café. Los invitados hablaban de números, esquemas, dónde poner carteles y cómo escribir de forma bonita que la aldea había recibido esperanza. Ya se habían olvidado de Tomasito, como se olvida uno de una taza agrietada, de la que se sirvió y luego se tiró. Tomasito, al regresar a casa, abrió la puerta del granero. Dentro estaba su padre, borracho, encogido, apestando a una mezcla de alcohol y rabia. Al ver a su hijo, se levantó, agarró una olla y la lanzó. La cerámica se rompió contra la pared. «Por tu culpa ahora me señalan con el dedo», gritó, rompiendo su voz. «Solo dije la verdad», susurró Tomasito, limpiándose la mejilla. «Eres una vergüenza para mí, ¿entendido? Una vergüenza. No puedo ni alimentarte, y tú aún me avergüenzas». Tomasito no lloró. Salió y se sentó en el umbral. La noche era sofocante, el cielo en silencio. Miró hacia arriba, como si pudiera ver la respuesta. Y dijo en voz baja, casi sin mover los labios: «Señor, si me escuchas, no me compadezcas a mí, compadécelos a ellos. Han olvidado cómo huele la bondad». Se levantó y caminó por la aldea. Caminó como un fantasma, sin zapatos, con un saquito en la mano. Pasaba por cada umbral donde viviera alguien. Dejó un pétalo. Donde pudo, un trozo de pan. Donde pudo, una manzana vieja, salvada de la basura. Todo lo que pudo dar, lo dejó en silencio. Sin notas, sin nombre, sin pedidos. Al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a extender sus primeros rayos, la aldea despertó. Y en cada umbral había algo. Una pequeña cosa. Calor. Un recuerdo de cómo olía lo auténtico. Esta es la culminación. Todo lo que esperabas, justo aquí. Quédate para ver cómo un niño dejó a todos en su lugar. A la mañana siguiente, la aldea no despertó por los gallos, no por el ruido de un carro y ni siquiera por los ladridos de los perros. Despertó por una extraña sensación, como si el aire de repente se hubiera vuelto más ligero, como si la noche se hubiera llevado consigo no solo la oscuridad,
sino también algo pesado que había estado sobre la esperanza durante muchos años. En los umbrales de las casas había pétalos, trozos de pan, manzanas podridas pero limpiamente peladas. Sin firmas, sin explicaciones, solo una señal silenciosa. Estuve aquí, recuerdo. La gente salía, miraba los regalos y callaba. No porque no entendieran, sino porque sentían. La primera en hablar fue la anciana doña Flor. Le dijo a su vecina: «Esto solo pudo ser obra de Tomasito. Solo él habría tenido el corazón». El rumor, como sucede siempre, se esparció más rápido que el viento. Y por primera vez en muchos años, los ancianos no comenzaron la mañana con quejas. No hablaban de dolores, de precios, de nietos no deseados. Simplemente se sentaban en la sombra, miraban los pétalos y callaban. Porque por fin el silencio había cobrado sentido. Los niños salieron al patio y comenzaron a recoger flores, como si fueran tesoros. Algunos lanzaban los pétalos al aire, otros trenzaban coronas. La risa resonaba en los callejones, donde antes solo se escuchaban gritos. Y en la vieja iglesia, donde hacía tiempo que no había pisado un feligrés, estaba doña María. En sus manos tenía pétalos. Los acariciaba con los dedos y susurraba: «Esto es jazmín, como en mi juventud. Huele igual». El alcalde salió de su casa con la apariencia de alguien que no ha entendido nada, pero finge haberlo comprendido todo. Se abrochó el saco, caminó por la plaza y vio a la gente junto al pozo. Eran muchos. Hablaban no de subsidios, no del tiempo y no de las normas de granos. Hablaban del niño. Se acercó, dispuesto a dirigirse a ellos, pero un hombre le detuvo con la mano. «No ahora». Nos mostró lo que habíamos olvidado. Mientras tanto, Sebastián se despertó en el granero. Estaba solo. Se sintió de inmediato. La habitación estaba más silenciosa de lo habitual. Miró a su alrededor y comprendió. Tomasito se había ido. En el suelo había un frasco vacío, junto a él, un trozo de pan y sobre él, una nota. La letra era infantil, pero ordenada. «Si te sientes solo, yo aún te quiero». Se sentó en el borde de la cama, como si de repente hubieran pasado 20 años. Sus hombros se encorvaron. Tomó la nota con manos temblorosas y, sin saber por qué, cerró los ojos. «Perdóname, hijo», exhaló en el vacío. Mientras tanto, Tomasito estaba junto a la iglesia. No llamó a nadie, pero toda la aldea llegó por su cuenta. La gente se acercaba, se colocaba a su alrededor, y una mujer, nerviosamente arrugando un pañuelo, preguntó: «¿Por qué haces todo esto, si nadie te ayudó?». El niño miró directo. Habló en voz baja, pero todos oyeron. No esperaba ayuda. Esperaba que recordaran cómo ser vivos. En ese momento, se levantó el viento. Los árboles, que habían estado en silencio durante tanto tiempo, susurraron. Las hojas comenzaron a bailar, como si alguien invisible aplaudiera. Del pozo emergió vapor, y en el horizonte, desde el oeste, venía una franja de lluvia. No de tormenta ni de chubasco, sino de lluvia viva y esperada. El alcalde estaba parado, sin saber qué decir. Se quitó el sombrero. Sus manos temblaban. Y doña María, sin ver una sola gota, cerró los ojos y pronunció: «La fe ha regresado». ¿Y Tomasito? Simplemente se sentó en una piedra al borde del camino. No esperaba aplausos, no esperaba alabanzas, esperaba a que el silencio sonara de nuevo, porque ahora había vida en él. Gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos relatos. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando Tomasito dijo sus últimas palabras? Nos importa tu opinión.